Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar acerca de los elementos de los algoritmos. Existen diferentes identificadores que son los nombres que se les asignan a los objetos cuando nosotros estamos diseñando un algoritmo, ¿no? Los objetos se pueden considerar como variables o constantes y estos intervienen en los procesos que se van a realizar para poder solucionar un problema. Es por eso que es necesario establecer qué características tienen cada uno de esos elementos que intervienen en el desarrollo de la solución de algún problema. Ahora, vamos a ver cuáles son esos elementos. Los elementos que nosotros necesitamos para poder desarrollar correctamente un algoritmo son constantes, variables, diferentes tipos de variables tal vez, y también necesitamos desarrollar algunas expresiones. Para poder establecer los nombres de los identificadores debemos de respetar ciertas reglas que establecen los lenguajes de programación. Para este caso, nosotros vamos a hablar acerca de las constantes y variables, pero sin seguir ningún lenguaje de programación en esencia, sino que de manera general vamos a hablar acerca de las constantes y acerca de las variables, ¿no? Es importante recordar que cuando nosotros vamos a definir constantes y variables, tenemos que asignarles un nombre. Y estos nombres generalmente vamos a utilizar la letra con la que empieza esa constante o esa variable o el nombre completo de la variable, ¿no? Conforme vayamos avanzando en la presentación, nos vamos a dar cuenta de cuáles podrían ser unos ejemplos de constantes y otros ejemplos de variables. Empezamos, por ejemplo, ahora con las constantes. Las constantes son identificadores que se clasifican cuando el valor que se le asigna a ese identificador no cambia durante la ejecución o el proceso de la solución de un problema. Podemos decir entonces que un valor constante podría ser a lo mejor el caso del pi en el área de matemáticas, que sabemos que pi siempre va a tener un valor constante de 3.14. Entonces, ese podría ser un identificador. También hay lenguajes de programación que ya tienen definidos ciertos valores constantes porque se van a utilizar de esa misma manera en diferentes tipos de lenguajes, ¿ok? Pero también cuando nosotros como programadores requerimos crear una constante o un valor que no va a cambiar durante la ejecución de resolución de un problema que es específico de nuestra situación, entonces podemos nosotros crear nuestras propias constantes y establecerlas en la solución de nuestro problema, ¿no? Aquí vamos a suponer que en una empresa, por ejemplo, un valor constante podría ser a lo mejor el valor del IVA, ¿no? Que el IVA siempre va a ser a lo mejor un 16%, a lo mejor siempre va a ser un 8%, a lo mejor siempre va a ser un 10%, ¿no? Depende de la situación y del contexto en el que se está desarrollando la solución de algún problema, pues nosotros vamos a definir cuáles van a ser nuestras constantes y cuáles van a ser nuestras variables, ¿ok? Bien, ahora, en el caso de las variables son todos aquellos objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o el proceso de la solución de un problema, ¿no? Los identificadores de tipo variable son, por ejemplo, el sueldo. El sueldo de una persona puede ser un dato variable porque a lo mejor faltó un día al trabajo, a lo mejor faltó 2 días al trabajo, a lo mejor faltó 3 días al trabajo, entonces ese valor puede ir cambiando, ¿no? El pago que le hacemos a una persona, a un proveedor tal vez, también puede variar porque a lo mejor un día le compré 30 piezas, otro día le compré 50, otro día le compré 15, entonces esos valores pueden ir cambiando, ¿no? Otro ejemplo de una variable puede ser el descuento. A veces podemos ofrecer 5% de descuento, a veces 10%, a veces 20, 30, depende de nuestro algoritmo, depende de la solución o del problema que se esté planteando. Nosotros definimos cuáles son esas variables y cuáles son también esas constantes.
Por ejemplo, existen diferentes tipos de variables. Las variables son los elementos que cambian durante la solución de un problema. Entonces, estos tipos de variables se van a clasificar dependiendo de lo que se deba de representar en el algoritmo. Existen 3 tipos de variables que son las variables enteras, que son todas aquellas cuyo valor no tenga decimales. Las variables de tipo real son todas aquellas que pueden tomar valores con decimales, y las variables de tipo cadena, que son todos aquellos que toman valores de caracteres. Aquí cabe aclarar que esta clasificación de los tipos de variables va a depender también del tipo de lenguaje de programación que vayas a utilizar, ¿no? Algunos lenguajes de programación ya tienen establecidas cuáles son los tipos de variables que se van a utilizar y también la forma en la que se van a utilizar, pero de manera generalizada pues existen estos 3 tipos de variables, ¿no? En el caso de las variables, por ejemplo, de tipo entero, nosotros podemos decir que podría ser, podemos considerar a lo mejor el número de personas, podemos considerar a lo mejor el número de días trabajados, podemos considerar también como de tipo entero la edad de una persona. Una persona no puede tener, por ejemplo, 10.5 años, ¿sí? Una persona siempre va a tener una edad, un número entero, ¿no? Va a tener 10 años, va a tener 20 años, va a tener 30 años, pero no vamos a decir, esta persona tiene 30.5 años, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver que ese tipo de variable, pues es un tipo de variable entero. Ahora, en el caso de los tipos de valores reales, podríamos considerar todas aquellas variables que tengan valores decimales, ¿no? Por ejemplo, el precio de un artículo, que puede costar $10.50, $10.99, $10.80, en fin, cualquier dato que nos vaya a arrojar algún número decimal puede ser considerado de tipo real. Ahora, los tipos de variable en cadena podrían ser, por ejemplo, aquellos datos donde nos va a arrojar una cadena de caracteres, ¿no? Por ejemplo, el sexo de una persona es de tipo cadena porque vamos a responder a lo mejor con una letra, con un carácter que sería M para mujer, H para hombre, o la palabra completa. Para identificar, por ejemplo, el sexo de una persona, podríamos decir que es una mujer, podríamos decir que es un hombre, ¿ok? Pero estamos expresando o estamos dando un dato de tipo carácter, ¿no? Puede ser una letra o varias letras, ¿no? Como les decía, puede ser M para mujer o la palabra completa mujer, ¿ok? Acuérdense que toda esta definición de tipos de variables depende del programador y depende de la forma en la que la quieras expresar en tu algoritmo. Ahora, después de estos tipos de variables, también tenemos que considerar que cuando estamos elaborando un algoritmo vamos a utilizar expresiones. Las expresiones son combinaciones de variables constantes, valores constantes, de operadores y de funciones especiales que en cada momento, al evaluarla, tienen un valor en concreto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos elaborando un algoritmo o desarrollando la solución de un problema, vamos a tener que definir esas variables, esas constantes y esos valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una variable que se llama suma, y esta variable suma dice que es igual a un valor de A y un valor de B, ¿ok? ¿Cuánto vale A? A lo mejor A vale 10, a lo mejor B vale 40. Entonces, si esos fueran los datos, podríamos decir entonces que la suma es igual a 10 más 40, ¿no? Entonces, el resultado de mi suma sería 50. Acuérdense que esta sería la forma correcta de expresar un proceso en el desarrollo de mi algoritmo. Cuando yo voy a desarrollar mi algoritmo, todas las expresiones se tienen que escribir de manera correcta, ¿no? Primero empezamos con el nombre de la variable donde se va a guardar ese resultado, y después la expresión matemática que va a solucionar ese problema. Ahora bien,
En resumen, podríamos decir que cuando nosotros vamos a elaborar o vamos a desarrollar un algoritmo, pues primero necesitamos analizar cuáles son esos datos que necesitamos para solucionar el problema, cuáles son los datos. Después tenemos que definir cómo se van a almacenar esos datos, en qué variables y en qué constantes voy a almacenar todos esos datos. Y después tengo que ver cuáles son las expresiones con las que voy a solucionar el problema, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esta secuencia para el desarrollo de nuestros algoritmos, esos algoritmos van a quedar bien definidos, van a quedar bien establecidos y no vamos a tener ningún error al momento de realizar nuestras pruebas de escritorio. Entonces, siempre hay que recordar, primero analizamos nuestros datos, vemos cómo los vamos a almacenar, si los vamos a almacenar en variables, si los vamos a almacenar en constantes y cuáles van a ser las expresiones que van a estar involucradas con la solución de nuestro problema. Y de esta manera, pues vamos a tener un algoritmo realizado correctamente. Espero que esta información te haya servido. Comparte este video con otras personas para que sigan aprendiendo también acerca de los algoritmos y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita. Si tienes dudas o necesitas más ayuda sobre este tema, escríbeme en los comentarios. Gracias.